Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quería dejar un breve pensamiento en una historia que quizás ya la hemos escuchado millones de veces, un milagro que día a día que lo leemos, que lo escuchamos, nos deja asombrado. Sin duda, cada uno de nosotros fuimos llamados de distintas maneras, de una manera muy particular el Señor nos encontró en el momento justo. Esta mañana les invito a que vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 1, en el cual vamos a leer un poco esta historia, que como decía en un principio, quizás ya la hemos escuchado muchísimas veces, pero es muy bueno refrescar siempre la memoria. Versículo 1 dice: Aconteció que estando Jesús al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Al, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Bogad más adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5: Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él, y asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acá podemos ver una historia muy particular, ¿no? Unos pescadores habían estado trabajando durante toda la noche arduamente y nada habían conseguido. Su fracaso había sido eh, muchísimo, en el sentido de que habían estado pescando y ni un pez habían podido sacar. Y que venga viviendo una persona que quizá no era de del trabajo que hacían ellos, que era de pescar. Un carpintero vino y le pidió si podía usar su barca. Cuando el Señor Jesús estaba predicando el Evangelio, ellos seguramente escuchaban, cansados, con sueño. Pero qué bueno que, como dice en el versículo 5, respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. El Señor le pidió a Simón que vaya adentro y que vayan a tirar sus redes. Y Simón fue sincero, le dijo: Señor, estamos cansados, seguramente frustrados, intentando pescar algo durante toda la noche, pero fue inútil. Y el Señor le dice: tira la red acá. Y ahí fue cuando ellos vieron el milagro. Sus redes se rompían, sus barcas no alcanzaban. Dios le hizo el milagro. Ellos quedaron sorprendidos. El versículo 8 dice: Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús y diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Seguramente le faltó un poco de fe al principio, pero hizo caso y metió su barca hacia el fondo. ¿Qué no quiere decir esta historia? Muchas veces nosotros nos quedamos en la orilla del lago por no tener fe, por miedo a fracasar como quizás ellos fracasaron esa noche.
Y no queremos meternos hacia el fondo, no queremos meternos a aguas profundas. Pero ahí es donde está el milagro. Ahí es donde Cristo tiene el milagro para nosotros. El milagro siempre está disponible. Solo podemos recogerlo aquellos que tenemos la voluntad y la fe de ir a agua más profunda y echar esas redes. Pero si nos quedamos en la orilla, nunca vamos a poder sentir el milagro que Dios hizo en estos pescadores. Quizás esa fue el día, su mejor día de trabajo, o quizás la mejor pesca de su vida. Pero el Señor tenía otro milagro. No quería que ellos solamente vean que Él podía darle esa cantidad de peces. El Señor tenía otro propósito, que era de predicar el Evangelio, pero también de encontrar a personas que lo siguieran. Pedro y Juan habían hecho la mejor pesca de su vida. Seguramente sus barcas, con la cantidad de peces que tenían, seguramente era muchísimo dinero en ese tiempo. Pero Jesús le tenía otro trabajo: ser pescadores de hombres. Ya no iban a ser pescadores de peces. Ahora iban a ser llamados a pescar almas. Cuando pensaba en esto, pensaba cuántas veces nosotros fuimos llamados, igual que ellos, a pescar hombres, a pescar almas. Y quizás muchas veces nos quedamos a la orilla del lago, con miedo a no predicar el Evangelio, a ser rechazados, o por vergüenza. Pero hoy Dios en esta mañana nos está pidiendo que salgas de la orilla, que te metas adentro del lago, que te metas a aguas profundas y que puedas realmente usar y valorar para qué fuimos llamados. Pedro y Juan dejaron todo, dice. El versículo 10 y 11 dice: asimismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Era una decisión muy importante. Ellos habían trabajado toda su vida de este oficio, pero así no le importó. Ellos sabían a quién seguían, sabían de quién habían recibido el llamado, de aquel que había hecho el milagro en las aguas profundas, de aquel que pudo romper esas redes que ellos habían tenido una noche de fracaso, que ellos habían lavado sus redes vacías. El Señor había demostrado que Él tenía el poder y Él podía hacer milagros. Ellos dejaron todo, dice. Y así nosotros tenemos que dejar todo, esos miedos, esos fracasos que quizás a veces pasamos en nuestra vida cotidiana. Pero qué bueno es saber que Dios nos pide en esa mañana que dejemos las orillas. Estamos ante el desafío de quedarnos en la orilla del lago y en la superficie de este mundo, por comodidad o por resignación o por falta de fe o por comodidad. Pero el Señor nos pide que vayamos a lo profundo, que nos metamos al mar, donde Dios tiene el milagro, donde Dios tiene esas almas para rescatar de este mundo. Hoy nos quiere hacer pescadores de hombres. Ojalá que en esta mañana podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Fuimos llamados por un propósito, un llamado a dejar todo, un llamado a tener fe, pero un llamado también a dejar
las orillas y meternos a agua profunda. Que el Señor bendiga su palabra.